ven, ella queda en línea con esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer para utilizarla? Entonces vamos a ajustarla y yo la quiero, por ejemplo, para prensar una tabla como esta, una tabla delgadita. Entonces simplemente la ajusto y la parte de atrás, que es el tornillo que instalamos, lo debemos obviamente de correr, que haga tope con la madera. Para eso es la parte de atrás del tornillo. Que vamos a hacer un accesorio al banco de trabajo que tenemos por aquí atrás, que hemos hecho en otro video, que es una prensa banco casera. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una pieza en forma de T. Vamos a unirlas que queden en esa forma, empochado, en forma de T. Va pasando un avión. Entonces lo que hicimos fue que calibramos la sierra a 2.1 milímetros de altura y 9 para acá, para que esto no se empotre. Entonces vamos a sacarle un boquete de 9 por 2.1 y a esta vamos a sacarle aquí 9 por 2.1. Entonces vamos a hacer primero esta parte, que es más fácil. El banco de trabajo, si usted lo compra, la prensa y todo, son carísimos, valen $200. Entonces vamos a hacer la forma casera. Vamos a hacer primero una T. Ahora esta lo que tenemos que hacer es sacarle 9, bueno, 20, 20, porque lo cogemos a 49, menos 9, me quedan 20, 20. Entonces vamos a marcar una línea 20. Y eso nos tiene que quedar exactamente igual para el otro lado. Entonces va a ser 20, 20. Entonces listo, y aquí ya está nuestra T. Entonces quedó bastante perfecto. Ya cuando atornillemos y le echemos pegamento y lijemos un poquito, ya emparejamos esa parte para que nos quede totalmente plana. Así es como hacemos la T. Ahora después en la siguiente parte les muestro cómo se instala el tornillo para hacer el banco. Okay, vamos a crear una prensa banco por 7 o 6 veces menos el valor del mercado. Usualmente el valor del mercado pueden ser unos $200 aproximadamente, y esto nos está costando en total unos $30, 15,000 colones, que es un sargento para tubo que viene con rosca. Compramos 2 niples o tubos con rosca en ambos lados de 50 centímetros o 20 pulgadas aproximadamente. Un par de taponcitos de rosca para PVC que calzan exactamente en la rosca esto. Y un par de tornillos. Simplemente vamos a ocupar esto para fabricar nuestra prensa de banco. Eso es todo lo que ocupamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Ya les voy a explicar. Ok, lo único que hicimos fue fijarnos que estuviera aquí a escuadra, plano, en la parte de arriba, que llegara más o menos casi que al borde de acá y que fuera para este lado. ¿Por qué la hice en T? Si ustedes quieren pueden hacer solamente esta pieza, esta regla para arriba, y aquí nada más prensan y listo, pero la T me da mayor rango para prensar la pieza para que quede mejor sujeta y me da mayor agarre para piezas más largas, por decir así. Si hubiera hecho solamente esta pieza, entonces no tendría esa ventaja. Ok, esta que es la que vamos a instalar acá, que es la prensa, la marcamos con lápiz donde va, y colocamos un par de tornillos, marcamos con lápiz y ya sabemos que va exactamente aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a perforar con esta broquita, que es Forstner.
Ok. Ya tenemos la parte de encima y la parte de abajo. ¿Por qué? Vamos a un tubo que sea guía y el otro tubo es el que nos va a servir con la prensa. Entonces hay que ponerle dos. Podemos dejar solamente uno, pero ella va a hacer que se nos baile. Entonces colocando dos, damos un poco más de firmeza. Ok, ¿cómo lo estamos instalando? Entonces, en la parte de atrás hay una rosca. Entonces aquí estamos poniendo un tapón PVC, porque ese va a ser el tope, es que ya aquí ya no sale. Está puesto el tapón PVC. En esta otra parte de aquí atrás del tubo, lo que hicimos fue instalarle la prensa que él lleva. Entonces ya no sale, que fue la que vimos, digamos, en la parte del video. Pero para ver si de forma incómoda la cámara, vamos a ver. Ahí se ve. Se volvió loca la cámara, pero ahí se ve. Entonces ahí se ha puesto la otra parte, que es la parte de la prensa. Ok. Entonces, el siguiente paso es muy sencillo. Simplemente vamos a remar nuestra T. Acá. Y acá. Ok, entonces aquí ya lo ajustamos para que entrara. Entonces allá había un tapón, aquí también va a haber otro tapón para que no se salga. Entonces simplemente es una guía, este tapón. Después acá va la otra pieza. Entonces la otra pieza, pues obviamente va como tiene que ir. Eso hay que arroscarlo para que entre en la rosca que él tiene, para que soque. Ok, ahí ya está todo el máximo. Ok, y ahora simplemente le instalamos los dos tornillillos. Que entonces aquí ya está listo nuestra prensa. Entonces, como ven, ella queda en línea con esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer para utilizarla? Entonces, vamos a ajustarla. Si yo la quiero, por ejemplo, para prensar, una tabla como esta, una tabla delgadita. Entonces, simplemente la ajusto, ajusto. Y la parte de atrás, que es el tornillo que instalamos, lo debemos obviamente de correr, que haga tope con la madera. Para eso es la parte de atrás del tornillo que instalamos atrás. Entonces simplemente socamos acá y listo. Ya esta pieza nadie la va a zafar, vean. Ok, eso es por una pieza delgadita, como esta. Ahora, queremos hacer una pieza más grande, más gruesa. Entonces zafamos la prensa atrás, porque si no, no se va a poder correr, ¿ok? La corremos un poco. Ajá, ahí ya la corrimos. Entonces aquí ya el tornillo, bueno, el tubo nos va a salir. Entonces colocamos la pieza que vamos a trabajar. Esta es una pieza larga. La remamos que nos haga aquí, ángulo. Ahora ya sabemos que aquí está bien. Corramos el tornillo atrás. Sacamos. Y listo. No se va a mover de ninguna manera. Ahora con este tipo, ahora resulta que tenemos que trabajar unas tablas anchas porque vamos a sacar unas tablas para picar anchas. Luego vamos a prensar esta tablota. Entonces ya ahí tenemos la pieza atrás socada, ajustada. Aquí ajustamos la pata, socamos y listo. O sea, ustedes pueden colocar cualquier tipo de madera. Ve la pieza que tengo acá. Entonces, ¿cuánto nos costó esta prensa? $30. ¿Cuánto vale una prensa en el mercado? $200. Hasta $1000 he visto. Entonces, con $30 estamos haciendo una prensa que nos va a funcionar para muchos formatos y estamos gastando 6 veces menos.
Entonces ya saben lo que tienen que hacer: darle me gusta, comparte, comentar. Y como les digo, los materiales están descritos en el video. Ahí les describí todos los materiales. Así de fácil hacen ustedes una prensa funcional para cualquier tipo de formato, incluso hasta formatos anchos. Simplemente corremos la pieza de aquí a todo lo que dé, corremos el tornillo todo lo que dé. Podemos agarrar formatos más anchos. Simplemente lo vamos jalando, lo vamos ajustando y nos ahorramos ese montón de dinero. ¿Se puede hacer sin el tubo bajo? Sí, se puede hacer sin el tubo bajo también. ¿Se puede poner en este lado? Sí, se puede poner en este lado. Se puede poner aquí, se puede poner en el medio, se puede poner al otro lado. ¿Qué ocupan? Un banco de trabajo o una mesa. Una madera, que puede ser una regla aquí, puede ser hasta en forma de T. Dos tubos, dos tapones, tubos de 3/4, tapón de 3/4 con rosca, una prensa para tubo